Bueno, yo quería hablaros. Como sabéis, el formato es muy sencillo. Yo suelto un pestiño muy breve, muy intenso, muy rápido sobre lo que yo opino de lo que ha pasado esta semana, que es muy personal y por tanto discutible. Y lo siguiente es que me gustaría abrir y contestar algunas de las preguntas que podemos tener aquí en estos mensajes que van entrando, o sencillamente ir hilvanando algunos de los detalles que tenemos. Vamos a ver. A mí me preocupa porque yo pensaba que con una semana iba a tener poca chicha para hablaros y cabrearme, y la verdad es que vaya semanita que llevamos. No empezaba mal, teníamos la fiesta nacional y ya sabemos que aunque vaya a ir mal por algunos, por los de siempre, por otros iba a ir bien. El problema es que los de siempre la lían, ¿no? Y ya sabíamos que la iban a liar el día de la fiesta nacional, pero la que se ha ido liando progresivamente, no solo nacional, sino internacionalmente, con respecto a la situación de España. Ya sabéis que a mí me preocupa mucho la imagen exterior de España, no solo por profesión, no solo por ser comunicador, porque creo que es una de las cosas más importantes que tiene que tener una nación. Es su seguridad, es su respeto, es su posibilidad de negocio, es su economía, es su turismo. La proyección exterior de una nación es fundamental. Y España, aparte de hacer no presentado de una forma razonable, seria, intensa, al nivel que tiene que tener España, encima se nos cuelan, pues ya sabéis, los habituales improvisadores y algunos de ellos un poquito malvados. Dos reflexiones. Lo primero, España es incapaz de celebrar una fiesta nacional como celebra cualquier país del mundo. Y esto se proyecta afuera. Hay gente, para empezar, muy patriota, muy de derechas, conservadora, monárquica, que sin embargo no sabe que lo que celebramos el día 12 de octubre no es el día de las Fuerzas Armadas, porque parece que lo importante es el desfile, que lo es, y quiero mandar un enorme abrazo a los compañeros de las Fuerzas Armadas. Pero es mucho más, es la fiesta nacional, es la fiesta de todos nosotros. Que algunos, tratando de mantener sus ideas o de fomentar sus ideas, le monten un pollo al rey, que es el representante de todos nosotros, nos guste o no nos guste, es la institución. El problema es que nos están faltando el respeto a todos los demás, ¿vale? Eso sí, mucho antimonárquico, pero cuando llega el rey, o en este caso la princesa, fantástica la imagen de la princesa, sin embargo se hacen pesicola, no diré qué parte de su organismo, que luego me cierran el canal. Pero ya lo visteis, eso sí, se hacen presentado porque al final algunos de estos son un poquito catetitos y catetinas, y al final el presentarse en un evento en el que está el rey o en el que está la princesa de Asturias, como que les encanta. Bueno, esa es la primera reflexión, que es la de todos los años. Siempre tenemos este problemita, además de nuestros queridos indepes que hacen la falta de respeto. Muchos de sus representantes oficiales han aparecido. Pero lo que hemos ido viendo con respecto a la situación internacional, que alguno dice, es que habláis mucho de Israel. Mira, es que nos afecta mucho. Es que lo que está pasando en Israel, lo que está pasando con Palestina, lo que está pasando con toda la región, nos va a afectar y mucho, igual que nos ha afectado la guerra tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Nos van a subir los costes de muchísimas materias primas, porque adivinad por dónde vienen o tienen que dar la vuelta. Si es que no es solamente un país que está en guerra, es una región. Es una región en la que además están las fuentes todavía de energía fundamentales. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en estos momentos? Pues primero, una visión muy cateta, como decía, para lo local, pero ya no os imagináis para lo exterior. Y lo segundo es que mentir es gratis. Yo hacía un chupito que os invitaba a uno de estos breves en el que os invitaba a luchar contra la mentira. Sí, no en estilo neutral, sino a documentarnos, a analizar la información que tenemos y sobre todo a hacer frente para que la mentira no pueda ser la que triunfe. Hay una espiral que se llama la espiral del silencio, que si no hacen presentado los buenos, no hacen presentado a aquellos que tienen otras ideas, hay una espiral que hace que vayan habiendo menos presencia de esas ideas y siga habiendo una espiral hacia arriba de las presencias de otros. Luego en comentarios podré poner un libro que mi amigo Gustavo me ha recordado esta mañana y que se daba en la Facultad de Ciencias de la Información. Por eso yo hacía ese chupito y por eso creo tan importante esa parte de formación. Y esta semana ha sido el mejor ejemplo. Tanto con el ataque que se produjo, recordemos, de los terroristas de Hamas contra el Estado de Israel. Aquí no hay santos, ¿eh? Pero hubo un ataque directo, sangriento, sanguinario, cruel, malvado y emitido en directo por ellos mismos de un grupo terrorista.
Y automáticamente aquí, una de las dos Españas que te quiere romper el corazón, cuando no te quiere matar, decidió que estaba del lado de los terroristas. No es una sorpresa, no nos pilla nadie de sorpresa que determinados partidos en este país, especialmente aquellos que son herederos del Partido Comunista o similares, se pongan del lado de los terroristas. Vamos a ver, si es que en política nacional ya se están sentando todos los días con los terroristas. Y hoy había una entrevista asquerosa con una ex ministra hablando de lo bueno que es Bildu. Con lo cual ya tienen ellos esta tendencia. Pero es que además, si tienen una tendencia a apoyar y ser amigos de terroristas, encima los son en unas circunstancias que han sido excepcionales. El terrorismo es muy llamativo. Pero cuando además el terrorismo emite en directo una absoluta bacanal del sufrimiento y del terror, como hicieron los salvajes de Hamás, contra una población, recordemos, indefensa, ¿vale? El problema es que encima están apoyando a unos terroristas mientras estamos viendo cómo asesinan, violan, masacran, destrozan a familias, queman, sí, queman y cómo cortaban cabezas. Porque os voy a decir una cosa, y lo he dicho en varios sitios y lo voy a repetir hoy aquí. Las imágenes estaban siendo emitidas por los propios de Hamás. Bastaba entrar en 4 o 5 canales de Telegram en árabe, que además traduce automáticamente, para estar viendo las salvajadas en directo. Todo el mundo que ha querido ver esas imágenes ha tenido acceso a esas imágenes. Políticos, y aquí llamo una atención, periodistas. Los periodistas tenían las imágenes de la masacre. Los que luego decían que no existía esa masacre, tenían las imágenes. Otra cosa es que no quieran emitirlas. Yo lo entiendo. Es durísimo emitir alguna de estas imágenes. Yo a veces me levanto y digo, habría que emitirlas. No tengo tampoco una posición porque a veces me destroza el alma ver esas imágenes. Pero una cosa es emitirlas y otra cosa, ocultarnos las que sí tenían y además no solo ocultarlos, que es lo que ha pasado esta semana. Primero con el caso de la masacre de familias, bebés incluidos. En el caso del ataque de Hamás. Que por supuesto está habiendo dramáticas pérdidas de vidas humanas y también de niños en el lado de Palestina, específicamente en la Franja de Gaza. Pero estoy hablando de lo que hicieron con un acto muy concreto las izquierdas de este país y los medios, en su gran mayoría, muchos de ellos públicos. Y es, lo primero, negar, y lo segundo, ocultar información. Y lo tercero es que cuando se empezó a saber y a contar lo que había pasado, empezaron a acusarnos a todos aquellos que lo decíamos y a perseguirnos. Podéis ver lo que nos ha pasado en redes estas últimas semanas. A todos aquellos decíamos que era una barbaridad y que habían pasado determinadas circunstancias. Por si no teníamos suficiente con uno, teníamos una segunda oportunidad. Tuvieron una segunda oportunidad. Oye, se han equivocado. ¿Vale? Se equivocaron con el asalto a los kibbutz, se equivocaron con la destrucción de la vida en un festival a favor de la paz y han tenido una segunda oportunidad, que ha sido hace apenas 48 horas con el lamentable caso del hospital. Aquellos que unos días antes nos exigían ver las cabezas degolladas de los bebés, que existían, por cierto, automáticamente Hamás les dijo que había habido un bombardeo por parte israelí de un hospital y que había más de 500 muertos. Y oye, a Hamás no se le pide jamás una sola prueba. Automáticamente, televisiones públicas, radios públicas, periódicos presuntamente de derechas. El ABC ha tenido durante días, un tuit con la posición de Hamás. Repito, esto es como si en los tiempos del plomo de la ETA todos los periódicos hubieran abierto con la información solo del lado de la ETA. Es exactamente eso, que nadie se llame a error. Por cierto, la costumbre de algunos de esos medios. Pero es que ahora ha sido generalizado. Total. Mientras que en aquellos tiempos era Egin y similares, y a lo mejor en un medio de izquierdas, ahora han sido todos, incluso los medios que se autoperciben en estos tiempos modernos como ser de derechas. Y han vuelto a no hacer periodismo, y han vuelto a hacer propaganda. Y cuando hacen propaganda de un partido ya es malo, pero cuando hacen propaganda del terror y de los terroristas es aún peor. Así que la gran pregunta es, ¿sois malvados o estáis pagados? O las dos. Esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Y la gran respuesta también la tenéis en alguno de los chupitos para explicar quién paga aquí la fiesta. Aquí la fiesta la pagan Qatar, la paga Irán, la paga un poquito Turquía y muchos de los estados islámicos que acompañan a estos grupos terroristas.
Voy a hacer ahora un punto, no y aparte, sino un punto y seguido. Porque por defender que el ataque de Hamás a Israel fue una de las mayores salvajadas en la historia reciente de esa zona, a mí se me ha acusado de sionista. A muchos de nosotros se nos ha acusado de sionista. Vamos a ver. Israel, y basta mirar el histórico que todos tenemos, no es el país más fácil del mundo de apoyar. Israel es un país nacido, de hecho, en gran parte, y lo vimos en un especial directo que tuve con mi amigo Daniel Ari, que es judío, y además conoce Israel, que es una doble posición, pero es un tío crítico, y lo visteis en aquel programa que tenéis todavía y podéis ver al terminar este. Había pasajes muy interesantes. El problema es que por defender el caso concreto del ataque de Hamás, que se debe condenar contra población civil, automáticamente es como si estuvieras defendiendo a Israel, ¿no? Estás diciendo que les han atacado. Es como si Francia es atacada mañana, o como está siendo atacada esta semana, y dijéramos que no, que es que como Francia nos invadió en 1800 y poco, pues que entonces no podemos, porque son... No, vamos a ver. Hay que mirar los hechos uno a uno, igual que mirar a las personas uno a uno. Entonces, lo del sionismo es un poco, es como el nuevo negacionismo, ¿no? Antes decían que uno era negacionista si decía ir en contra de la versión oficial y, sin embargo, bueno, pues lo hacen continuamente porque dominan los medios y tienen el morro, como os decía, de mentir. Así que lo primero es, hay que hacer presentado ante esa mentira y tener valor. Aunque suponga que te llamen sionista lo que te tengan que llamar. ¿Vale? Lo segundo, también hemos visto que es que si hay gente que es, si no antisionista, ¿vale? Que es una cosa muy distinta a ser antisemita. Lo voy a explicar porque parece que hay que volver aquí a los dibujitos de primero de primaria. Vamos a ver. Una cosa es ser de origen semita. Si quieres incluso vincularlo a ser judío. Hay una condición para ser judío que muy poca gente conoce. Para ser judío tienes que ser hijo de judía. Con lo cual sí hay un componente, si quieres, genético en ser judío. ¿Vale? Lo segundo, es distinto ser sionista, porque hay un tipo de judíos que practican o no practican, los hay de todos los sabores, porque si conocéis un poco todas las religiones, hay gente más o menos extremista, más o menos intensa en su pensamiento, y en Israel y en el judaísmo los hay también. Hay desde personas que se sienten judíos pero no practican el judaísmo, es como nuestros famosos católicos no practicantes. También tienes judíos no practicantes. Y lo que hay es, por otro lado, el sionismo. Sionismo que ha tenido fases bastante intensas y bastante malvadas, hay que decirlo. En muchos casos también como reacción a una persecución, pero estamos en lo de huevo gallina, quien empezó primero. Pero el sionismo es una forma distinta de ver el judaísmo. Y luego está el Estado de Israel. Ser israelita, no entro en el israelí, que alguno me regañaba el otro día, se pueden utilizar las dos, israelí o israelita. Y no hablo del aspecto bíblico, estoy hablando de ser un ciudadano del Estado de Israel, es otra cosa distinta, que son tres cosas distintas. Se puede ser judío y no ser sionista, se puede ser judío y no ser ciudadano del Estado de Israel, se puede estar en el Estado de Israel y no ser ni siquiera judío, porque hay una gran población cristiana, por cierto, y también musulmana, que tampoco tiene por qué ser necesariamente de origen étnico específico, pero estas tres cosas las mezclamos. Pero sí hay una cosa que puedo tener claro, y es que las izquierdas de este país odian a las tres cosas. Pero igual que odian a la religión católica y a los cristianos. No es sorpresa, pero no nos llevemos a engaños. Aquí hay unos que odian y otros que sencillamente tratamos de entender cómo es el mundo. Y en la medida de lo posible, mientras no haya una agresión, respetar un poquito. Y que nos respeten a nosotros, porque esa es la primera. Pero es que es lo de siempre. Claro, de los autores de vamos contra el cristianismo y vamos contra el catolicismo y con todos los grados que pueda haber de catolicismo o de cristianismo, tenemos también un aspecto que es los antitas, que es exactamente lo que eran los nazis. Porque también hemos visto en estos días no solo a la izquierda, sino a un grupusculito de lo que no se llaman a sí mismos derechas, afortunadamente, pero una gente que sí está por ahí, que va de patrioteros, que lo que tienen es un antijudaísmo y un antisemitismo galopante. Y esto no puede ser, porque no puede ser que alguien odie a un grupo humano por serlo. Entiendo que se pueden odiar las ideas. Yo odio muchas ideas, pero yo odio el comunismo, no odio al comunista, salvo que el comunista me empiece a dar patadas en la espinilla y otras cosas que son sus costumbres. No sé si ha quedado claro, pero bueno, aún así algún imbécil seguirá diciéndome cosas en redes al respecto.
Cosa curiosa, porque estos extremos tan curiosos han llevado a que la señora Belarra, nuestra queridísima Belarra, que ahora hablo un momento nada más de ella, y su nuevo estrellato mundial en todo el mundo árabe y en todo el mundo musulmán, y sobre todo en todo el mundo yihadista, que también hay que entenderlo, que hay musulmanes, hay árabes y hay yihadistas. Lo mismo que hay judíos. ¿Me explico? Es que mismo. Mismas clasificaciones que no tienen nada que ver. Pero es que aquí estos tontainas mezclan, por ejemplo, al palestino con el Hamas. Al siendo utilizado de escudo humano en Palestina, palestino, no tiene por qué ser de Hamas, aunque hay un alto porcentaje de ellos y colaboran con Hamas la parte de Gaza y muchos menos los que son ciudadanos, por ejemplo, de Israel, porque sí hay palestinos que son ciudadanos del Estado de Israel. Para empezar, muchísimos homosexuales que huyeron de la Franja de Gaza y de Cisjordania porque no podían ser gays bajo el dominio de los palestinos extremos, que serían los de Hamas, o los palestinos moderados de otras autoridades palestinas que por ahí andan. Entonces, nuestra señora Belarra, tengo que daros una noticia, se ha vuelto franquista. Se ha vuelto franquista porque ha pedido durante esta semana, y está la izquierda extrema de este país, que está en el gobierno, esto es lo grave, está pidiendo que volvamos a no tener relaciones con el Estado de Israel, que es exactamente lo que tuvimos, del 48 al 86. De 1948 a 1986, España no tenía relaciones con el Estado de Israel, no reconocía el Estado de Israel. Con lo cual, lo que la señora Belarra, aquí es la ironía, está volviéndose un poquito franquista, está pidiendo que volvamos a aquella situación, por razones distintas, por cierto, por razones muy distintas. Pero lo llamo la atención de aquí, de los oyentes, porque me parece que hay ocasiones en las que a veces, como conocen poco, como viven poco, ni siquiera entienden que aquello que llegó por unas circunstancias concretas es exactamente lo que ellos están pidiendo por otras circunstancias muy distintas. Así que entre filias y fobias, aquí acabamos una semana absolutamente entretenida, en la que la mentira ha intentado triunfar, pero también hay una gotita de esperanza, al menos para mí, y es que ha habido un poquito de esperanza porque se les ha perdido el miedo. Porque mucha gente, algunos periodistas, y hay que ser, unas personas, muy poquitas, han empezado a decir, así no. Bueno, esta es mi reflexión de esta semana, un poquito, creo que un poco más largo, pero sobre todo aquellos, y termino, aquellos que querían hacer, y abro micrófonos a escuchar, aquellos que quieren hacer daño a España el día 12 de octubre, también hacen daño a España fuera de España. La imagen exterior de España ha quedado. Nadie me puede llamar sionista. Estoy a favor de Israel cuando Israel tiene acuerdos con Marruecos. Recordemos que si criticamos los acuerdos de Israel con Marruecos, tendremos que criticar los acuerdos con Marruecos, porque el primero que regala es España. El primero que hace negocios con con 10.000 desnos o enviándonos a los ciudadanos de las naciones para que nos lleguen, ellos muchos que son de origen yihadista, entonces no decimos nada. Pero si somos los mismos que le decimos, oiga, los españoles hacemos negocios con Marruecos, pues los israelíes harán lo mismo. Pero si tenemos una posición firme, fuerte, internacional, y bueno, eso, si fuéramos un país serio y respetado nacionalmente, no nos pasaría lo que no, que al final decimos, no hagan negocios con ellos. Dice, tú haces, si tú les apoyas, si tú les regalas hasta material de frontera, que es mejor el material al lado de la frontera, en la valla de Milán, regalamos nosotros y la Unión Europea. Aquellos que quieren hacer daño a España, lamentablemente le están haciendo mucho daño fuera de España. Y eso, la máxima responsabilidad es de aquellos que lo están haciendo, de aquellos que están posicionándose en nombre de todos los españoles cuando no están hablando en nombre de todos los españoles, y sobre todo por el responsable invigilando, que es el señor Pedro Sánchez, aficionado a uniones terroristas locales, y ahora a las reuniones con otros países.